¿Qué tal a todos? Bueno, yo soy Valeria, algunos ya me conocen, y voy a compartir ahora una presentación que armé para contarles un poco de mi tesis. A ver, aguárdenme. ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí. Bueno, perfecto. Mi directora es Mabel. Nosotros trabajamos en el programa de estudios regionales y territoriales. Y bueno, les voy a contar ahora un poco, les voy a resumir un poco mi tesis. Bueno, básicamente nosotros en el PERT, o ya desde hace muchos años, yo me integré hace 5 o 6 años al grupo, venimos trabajando con distintas cuestiones relacionadas con políticas de desarrollo rural, y en los últimos años, en particular los últimos 10 años, en Argentina surgió con mucha fuerza la categoría de agricultura familiar, particularmente ligada a un rol protagónico y estratégico para fortalecer y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Es un poco en ese contexto que se dan diversos debates a nivel mundial sobre, particularmente luego de la crisis alimentaria de 2007 y 2008, distintos debates que lo empiezan a posicionar como con un rol protagonista respecto a la producción de alimentos. En Argentina en particular surge un poco impulsada a través del Mercosur. En Argentina, si bien se conocía la categoría de agricultura familiar, no se utilizaba específicamente para definir al sujeto agrario que, digamos, que es a la explotación, que la lleva adelante particularmente una familia y a lo sumo contratan pocos trabajadores eventualmente. Digamos, bien impulsada por el lado del Mercosur en 2003 a partir de la reunión especializada para la agricultura familiar, a partir del 2003-2004, y empieza a haber distintas políticas de institucionalización de la agricultura familiar. En Argentina otro hito clave, que es realmente donde empiezan a aparecer como fuerza las instituciones específicas, es a partir del 2008 con el conflicto con el campo, que básicamente, y para resumir, lo que de alguna forma sucedió es que se rompió cierta alianza que había entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en ese momento con sectores del campo más ligados a la exportación de commodities. Y es un poco en ese contexto que empiezan a aparecer como fuerza distintas instituciones para atender a la agricultura familiar, y en particular en el discurso se hacía hincapié en su rol para fortalecer o garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población. En particular, estas distintas políticas se concentran en la región metropolitana de Buenos Aires, porque ahí se concentra a su vez el cinturón hortícola, o el cinturón verde más importante del país, que también está relacionado con que es en la región metropolitana de Buenos Aires, donde hay la mayor cantidad de población de la Argentina. Y es en ese contexto que yo me inserto a estudiar un poco esas políticas, particularmente dentro del PERT, a trabajar sobre todo con la agricultura familiar periurbana. Inicialmente lo que a mí me había impulsado para estudiar estos temas era comparar un poco si efectivamente estas políticas y esta nueva institucionalización, aparición de políticas para la agricultura familiar periurbana había logrado fortalecer al sector y de qué forma. Y me pasó en el primer viaje de campo que hice, que luego de haber hecho a los 20 o 25 entrevistas, absolutamente todas las personas que entrevisté me indicaban que el verdadero problema que ellos estaban atravesando, que estaba todo muy bien con las nuevas políticas, pero que tenían la base de sus problemáticas estaba relacionada con cómo ellos accedían a la tierra. Es en ese contexto que yo un poco ahí modifico lo que venía pensando investigar, y lo que empecé a pensar, y es un poco lo que atraviesa un poco toda esta investigación, la pregunta de si es posible efectivamente aportar al desarrollo de la agricultura familiar sin tocar las relaciones de poder que sostienen esa distribución y acceso desigual a la tierra. Entonces esta investigación un poco tiene por detrás esa pregunta, y lo que hago durante toda la investigación es primero saber cuáles son esas problemáticas de acceso, y qué respuestas da el Estado, y cómo eso afecta a la agricultura familiar para su fortalecimiento.
Los objetivos de la investigación son aportar al conocimiento de la relación entre territorio y Estado a través del análisis de la política pública y de las transformaciones territoriales asociadas al acceso a tierra y a la agricultura familiar, y los objetivos específicos en particular es identificar y analizar la política pública, reconociendo la interacción entre el accionar de actores estatales y no estatales en torno a la cuestión, digamos, del acceso a tierra y la agricultura familiar, y por otro lado, identificar y analizar las transformaciones territoriales que resultan de esa política. Estos objetivos se van a concretar a través de justamente del estudio de caso, que es un conflicto por el uso y la propiedad de la tierra en Abasto, en el Partido de La Plata, en Argentina. Las hipótesis de la investigación, yo desplegué 4 pequeñas hipótesis, que primero es que el accionar de la agricultura familiar en zonas periurbanas se caracteriza por ser fragmentario y heterogéneo, que por otra parte el accionar de los actores que entran en competencia con la agricultura familiar por la tierra tienen tendencias a estar mejor organizados y a actuar de forma más unificada. Por otra parte, las modalidades de mediación del Estado respecto a esa cuestión suelen ser medidas específicas que surgen para tapar conflictos, pero no para resolver la cuestión del acceso a tierra a la agricultura familiar, y las transformaciones territoriales asociadas a esa cuestión también se expresan mediante un fortalecimiento de actores que lo que hace es expandir un tipo de uso que va en detrimento del uso productivo, que es el que sostiene la agricultura familiar. Todo esto en territorios específicamente periurbanos y obviamente en mi caso, ¿no? La estructura de la investigación y también lo que va a ser un poco de la presentación, yo separé la tesis en 3 partes, una que es el marco teórico-metodológico, una segunda parte donde contextualicé la cuestión, y la tercera parte, que es la del estudio de caso. Yo le voy a dar especial énfasis en esta presentación al estudio de caso, y el contexto quizás menos, porque si no, digamos, tuve que acortar y elegir a qué darle mayor relevancia. Respecto al marco teórico-metodológico, yo, digamos, avanzo en la investigación inicialmente con estos 2 conceptos de que tienen un nivel de abstracción muy alto, que es el concepto de territorio y de Estado. Respecto al territorio, nosotros tomamos una definición de López de Sousa, que es un espacio definido y limitado por y a partir de relaciones de poder. A mí esta definición lo que me permite es pensar al territorio a partir de la puja entre distintas fuerzas sociales, que básicamente esta puja entre fuerzas sociales se expresa a través de diversas estrategias para controlar, ocupar e influir el espacio, que para mí ese es el concepto de territorialidades, que es el concepto con el que finalmente yo utilizo para analizar luego el caso. Y al Estado yo lo entiendo, por un lado, como una condensación de fuerzas sociales, que es un concepto que es, digamos, es la definición que utiliza Poulantzas, pero también yo retomo aportes de lo que es el debate alemán de la derivación, que lo que plantea es que el Estado tiene un rol mediador entre clases antagónicas que no es neutral en definitiva, y eso tiene que ver con que, desde esta perspectiva, el origen del Estado está asociado a la decisión entre clases que caracteriza el capitalismo. En ese sentido, a mí me parece importante comentar, digamos, que para mí este rol no neutral del Estado solo se puede ver en grandes procesos sociales. En el día a día, la realidad es que la mediación del Estado se desenvuelve en un contexto de constante puja y lucha de clases que es difícil verlo en el corto plazo, pero cuando uno ve grandes procesos históricos quizás logra ver esta tendencia, digamos, del Estado a, en definitiva, reproducir constantemente las condiciones en las cuales se desenvuelven estas 2 clases. De todas formas, lo que a mí me interesa, y por eso tomé estos conceptos, tanto de territorio y de Estado, es que para mí ni Estado ni territorio deben ser percibidos como entes inmóviles o monolíticos, sino como campos que están constantemente en disputa. Después yo utilicé estos otros conceptos, que es política pública y transformaciones territoriales, para bajar un poco el nivel de abstracción de estos 2 conceptos. El de política pública lo tomo desde una perspectiva ya, digamos, bastante clásica, que son 2 autores bastante conocidos acá en Argentina, que son Oslak y O'Donnell, que lo que plantean es que la política pública es un conjunto de respuestas
por acción u omisión, que lo que permiten es interpretar la toma de posición del Estado respecto a una temática que problematiza a la sociedad, ¿no? Para nosotros esto lo que nos permite es ver al Estado en acción y sobre todo puesto en relación con otras fuerzas sociales. Acá un poco se repite lo que decía en la otra filmina, ¿no? El Estado no está separado de la sociedad, está en constante reproducción por las fuerzas de la sociedad. Y las transformaciones territoriales para mí se dan cuando se transforma la capacidad justamente de los actores de controlar, ocupar o influir un espacio determinado. O, digamos, dicho de otra forma, cuando se transforman las relaciones de fuerza entre las territorialidades, digamos, que están pujando por controlar un espacio. Yo acá ubiqué un poco la operacionalización de los conceptos. Yo en realidad esto lo hago más en el orden de la tesis, lo hago más en la metodología, pero me parecía que era más correcto ubicarlo acá. Básicamente, yo la política pública no la veo como, para mí no es igual a institución o a institucionalización. Hay muchos procesos de política pública que no devienen en transformaciones del aparato estatal, que es un poco lo que me pasa a mí en mi caso con la cuestión del acceso a tierra, porque no hubo transformaciones en el aparato estatal, digamos, no hubo específicamente leyes o un ministerio, hubo algunas transformaciones pequeñas, pero no una institución específica o alguna ley. Entonces, básicamente yo para poder observar la política pública respecto a este tema, en mi caso, lo que hice fue observar por un lado el accionar no estatal, que es el que posiciona la cuestión socialmente problematizada, o el que la problematiza, y luego cuáles fueron las respuestas del Estado, ¿no? Que partiendo de que yo considero que es un mediador, las respuestas del Estado lo que tratan es mediar en el conflicto o en la cuestión. Yo después revisé algunas categorías, el accionar no estatal, yo lo que observé en mi caso es que podía ser directo o institucionalizado. Cuando digo directo me refiero a estrategias que digamos, no utilizan necesariamente los canales que el Estado ofrece para la resolución de las demandas, y en cambio un accionar no estatal institucionalizado para mí es el que utiliza justamente esos canales, o esas alternativas, o negocia con el Estado, de alguna forma con las instituciones estatales. Y el accionar estatal para mí puede ser represivo, es decir, que reprime directamente las demandas, cooptativo, que trata de integrarlas o apoyándolas o viendo la forma de resarcir a los actores para integrarlos. Y omisión es porque hay veces que el accionar no estatal no es lo suficientemente fuerte y el Estado puede simplemente no dar respuesta a ciertas demandas y seguir adelante, digamos. Respecto a las transformaciones territoriales, yo lo que analizo son las transformaciones territoriales que se dan a partir de la mediación estatal. Y para mí, lo que al menos observé en mi caso, que esto seguramente va a quedar mejor explicado cuando cuente el caso, a partir de la mediación estatal, las territorialidades fueron viabilizadas, es decir, que terminan ejerciendo y ocupando y controlando el espacio. Pueden ser anuladas, y cuando digo anuladas son que dejan de ejercer el control de un espacio, de ese espacio que yo justo analizo, que es el conflicto, o pueden ser convertidas, y esto sobre todo lo pongo porque justamente en mi caso hay un actor en particular en el cual se convierten un poco los intereses de ese actor respecto al uso que hace del espacio. O sea, se queda en el territorio, lo controla, pero con otro uso distinto. Pero todo esto va a quedar más claro cuando cuente el caso. Respecto a la metodología, fue una investigación de carácter cualitativo y empírico, está basado en un único estudio de caso. Sobre todo recolecté información a través de entrevistas flexibles, semiflexibles y observaciones participantes. Sistematizamos un montón de información secundaria y realicé 3 trabajos de campo en 2015, 2017 y 2018, y en total hice 46 entrevistas y 3 observaciones participantes. Respecto a al recorte temporal, yo elegí el recorte temporal 2009-2019, 2009 porque justamente era lo que un poco decía al inicio, está relacionado con que aparecen con más fuerza las políticas públicas para la agricultura familiar periurbana,
y 2019 coincide por un lado con la finalización de un mandato presidencial y también con el periodo en el que yo realicé la investigación. Este periodo a su vez está cruzado o sea, lo desagregué en 2 periodos, porque en el medio está atravesado justamente por un cambio de gobierno, donde cambia la manera de ver cómo gestionar la agricultura familiar. Y, digamos, a lo largo de la tesis yo también hice otros recortes. Por ejemplo, sobre todo lo que se trata de contextualización, hice como un recorrido más histórico, tanto para explicar la cuestión de la tierra como algo históricamente problematizado, me remito al inicio de la organización del Estado, y para lo que son las transformaciones territoriales de la región metropolitana de Buenos Aires, y en el caso de La Plata, hago un recorte anterior a partir de 1970, más o menos. Por otra parte, el caso específicamente es un conflicto que sucede en este periodo de tiempo. Yo seguí el caso entre 2015 y 2018. Respecto al recorte espacial, yo hice una selección de 2 escalas, un primer recorte de la región metropolitana de Buenos Aires, que fueron sobre todo los viajes exploratorios, yo los hice a ese nivel, para ver cuáles eran las principales problemáticas, lógicas, dinámicas que entraban en contradicción con la agricultura familiar o en competencia, y dentro de ese recorte de la región metropolitana de Buenos Aires yo seleccioné, un poco guiándome por las entrevistas con los actores, hacia el cinturón hortícola La Plata y en la zona sur de la región metropolitana de Buenos Aires, donde está el grueso de la producción hortícola, que se caracteriza porque el actor que lo lleva adelante es la agricultura familiar. Entonces había mayoritaria presencia de agricultura familiar y de organizaciones de la agricultura familiar. Y el otro subrecorte es a nivel del estudio de caso. En el nivel del estudio de caso nosotros tenemos un abordaje territorial, que interpretamos al territorio como a partir de las relaciones de poder, y para poder advertir las relaciones de poder lo que elegimos fue un conflicto, porque el conflicto para nosotros fue una estrategia metodológica que nos permitía ver esas relaciones de poder, ¿no? El estudio en conflicto sirve porque a partir de las manifestaciones de ese conflicto lo que se permite ver son las estrategias, las acciones de los distintos actores que nos permiten a nosotros como observadores analizarlas, digamos, de alguna forma. Bueno, respecto al contexto, que es a nivel de la región metropolitana de Buenos Aires, yo acá tuve que reducir mucho y simplificar, pero bueno, a mí lo que me interesa primero es destacar que la agricultura familiar en la región metropolitana de Buenos Aires, y en particular con esta mirada que yo poso sobre zona sur de alguna forma, se destaca por la producción de alimentos frescos y en particular por la horticultura. Y la siguiente cuestión que a mí me interesa remarcar es que se emplaza en un territorio periurbano, que desde la perspectiva que a mí me interesó focalizar, se caracteriza por una dinámica de expansión urbana y de retroceso agropecuario, ¿no? Esa expansión urbana se da a partir de un retroceso del uso, digamos, agropecuario. Desde la perspectiva el acceso y distribución de la tierra se encuentra entonces tensionado por las actividades que principalmente encarnan esa expansión urbana en la región metropolitana de Buenos Aires, y que entran en competencia por la tierra con la agricultura familiar, y también se encuentra afectado por la modalidad del acceso a tierra que tiene la agricultura familiar, ¿no? Respecto a la expansión urbana, centralmente en la región metropolitana, la encarnan actores con una lógica residencial. Yo, a partir de 1970, en la región metropolitana de Buenos Aires, 1970, 1976, hay una serie de transformaciones en general socioeconómicas a nivel mundial, a nivel nacional también, que lo que generan son una serie de regulación, de nuevas regulaciones en el uso también del suelo, y en la provincia de Buenos Aires, en realidad en la provincia de Buenos Aires, no en todo el país, esto se ve a través del surgimiento de 2 fenómenos relacionados con la expansión residencial,
que están protagonizados por dos actores con muchas diferencias sociales entre sí, que básicamente es el surgimiento de las urbanizaciones cerradas o countries, acá, con mucha fuerza a partir, en especial la década de los 90, y de los asentamientos populares informales, que son básicamente las villas y asentamientos, ¿no? Es justamente la expansión de estos dos fenómenos como digo, con muchas diferencias entre sí de quienes protagonizan estos fenómenos, que la agricultura familiar entra un poco en competencia. Por otra parte, la agricultura familiar en la región metropolitana de Buenos Aires, en especial, accede a la tierra a través del arrendamiento, es la principal modalidad de acceso a tierra en la actualidad, y eso genera una serie de problemáticas que yo más adelante voy a especificar para el caso del cinturón hortícola platense, digamos, características, cosas que afectan a la agricultura familiar que están asociadas a este tipo de acceso a la tierra. Otra cosa que me parece interesante para remarcar del contexto es que es un poco lo que inicialmente comenté, y también en la metodología. Estamos digamos, el estudio se realizó en un momento donde la agricultura familiar empieza a tomar visibilidad y donde hay un montón de instituciones dedicadas a la agricultura familiar. Yo acá hago un análisis en la tesis mucho más profundo, pero bueno, estos son los dos subperíodos que yo analicé. En el 2009 y 2015 hay un montón de instituciones, hay ejes de intervención en lo productivo, una tendencia a organizar a los productores, hay propuestas comerciales alternativas, y hay un foco de integralidad, digamos, al productor no se lo ve solo desde lo técnico, sino se ve su calidad de vida, el acceso a la salud y un montón de cosas. Después del 2016, con el nuevo gobierno, cambia esa lógica, empieza a trabajar más una lógica asistencialista, muchos de los programas que atendían la agricultura familiar se trasladan a la esfera del Ministerio de Desarrollo Social, pero todo esto se da en paralelo con una mayor relevancia y fortaleza de las organizaciones del sector, que a partir de 2016 empiezan a aparecer un montón en la escena pública, con los verdurazos y con toda una serie de cosas, con lo cual es algo que de alguna manera al menos organiza un poco a la agricultura familiar, digamos, estos avances sobre las políticas. Lo que sí un poco me pasa después de realizar todo este análisis institucional es que en los dos periodos no hubo, digamos, prácticamente iniciativas que respondan a las demandas respecto a la problemática de tierra. Son muy contadas por ejemplo, el INTA contrató un abogado para que asesore a los productores, digamos, esos son el tipo de iniciativas que hay desde el Estado, o sea, son muy pequeñas, y en particular suelen aparecer las instituciones estatales en aquellos conflictos que son que han explotado y se están yendo de las manos. Ahí va y hay algún tipo de solución, pero no hay una respuesta más integral hacia toda la agricultura familiar respecto a esta problemática. Digamos, en este contexto donde surge mi estudio de caso, que es el conflicto por la tierra de abasto. Yo lo analicé entre 2015 y 2018. Yo dividí, digamos, esta parte en otras tres partes, que uno es un poco la contextualización, otro es la descripción, y finalmente es el análisis. Respecto a la contextualización, está ubicado en el Partido de La Plata. En el Partido de La Plata está la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Es la cuarta ciudad con mayor población y el quinto aglomerado urbano. Básicamente se caracteriza, como comentaba antes, porque la cantidad de explotaciones agropecuarias y hortiflorícolas que tiene. Un problema que atravesamos todos los que trabajamos estas cuestiones, y particularmente cuestiones agropecuarias, es que no tenemos datos actualizados. Hubo un censo, o sea, como pueden ver, estamos trabajando con datos de 2002 y 2005, datos oficiales. Hubo un censo en 2008 que se desestimó porque estuvo atravesado por el conflicto con el campo, y ahora hubo un censo en 2018, pero todavía no han salido los resultados, así que nos manejamos con datos un poco desactualizados. Pero lo que sí me interesaba mostrar es que inclusive hace casi 20 años
Las barras más largas en ambos gráficos refieren a La Plata respecto al resto de los partidos de la región metropolitana de Buenos Aires. O sea que se nota ahí ya la relevancia que tiene el partido respecto a otros partidos. Yo también revisé otras que son estimaciones actualizadas, relevamientos realizados por la Universidad Nacional de La Plata, que plantean que el cinturón hortícola platense representaba el 72% de la superficie dedicada a horticultura de toda la provincia de Buenos Aires, y que dentro de ese 72% la agricultura familiar representaba al menos el 2/3 del total de las explotaciones. Tomé datos del Registro Nacional de la Agricultura Familiar, que son preliminares porque es un registro, y es un registro encima voluntario, pero este registro ya indicaba en 2016 que había 5.368 agricultores familiares, que ocupaban una superficie en producción de 25.425 hectáreas, y también retomé un estudio de la Defensoría del Pueblo que hizo con un consultorio jurídico dedicado específicamente para asesorar a productores de la Universidad Nacional de La Plata en 2018, que había tomado números de la municipalidad, del INTA local, de las organizaciones, y que decían que había entre 3.500 y 9.000 agricultores familiares en el partido. Hay, como pueden ver, mucha disparidad respecto a las cifras, pero lo que sí permiten ver estas estimaciones es ver cómo efectivamente hubo un crecimiento en general de las cantidad de explotaciones dedicadas a horticultura en el cinturón hortícola platense, y particularmente este crecimiento está asociado al aumento está, digamos, protagonizado por la agricultura familiar. Bueno, el cinturón hortícola de La Plata, yo acá quise ubicar un poco donde quedaba. El cuadrado este es la ciudad de La Plata, queda hacia este sector sobre todo. Se ve el puntero, ¿no? Cuando Sí, sí. Ah, listo, perfecto. Básicamente está el cinturón hortícola hoy en día ubicado en la zona de Abasto, Echeverri, Olmos, Romero, sobre todo por estos, y también se extiende sobre otros partidos, ¿no? Sobre Florencio Varela y Berazategui, particularmente. Yo quise acá también como hacer una contextualización de cuál es específicamente el problema de la tierra, o cuál es la competencia por la tierra en el cinturón hortícola platense. Yo lo que noté de alguna forma es que había una tendencia similar a lo que pasa en la región metropolitana de Buenos Aires. Hay una expansión urbana y un traslado de las quintas de producción. Esta expansión residencial también se encuentra de alguna forma motorizada por estos dos fenómenos a los cuales yo mencionaba, por un lado las urbanizaciones cerradas y por otro lado a los asentamientos populares informales. Particularmente en La Plata, crecieron en los últimos años ambos fenómenos. Anteriormente, en la década del 90, si bien existían, habían crecido con menos, digamos, menos profundamente. Como para tirar algunos números, las urbanizaciones cerradas en 2009 eran 23, que ocupaban 640 hectáreas, y en 2017 eran 53 urbanizaciones cerradas que ocupan 2.300 hectáreas, ¿no? O sea que hubo un crecimiento muy importante, asociado también con en realidad códigos de ordenamiento urbano que fueron cambiando y fueron permitiendo en zonas que antes no se podía la ubicación de este tipo de urbanizaciones. Y por otro lado, los asentamientos populares informales en los últimos años han crecido, hubo un relevamiento de villas y de barrios populares ligados a la ley una ley de hábitat popular de la provincia de Buenos Aires, que lo que indicaba era que en La Plata era uno de los distritos donde más habían crecido este tipo de fenómenos dentro de toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y particularmente los asentamientos y villas, en realidad asentamientos, se habían ubicado específicamente sobre los bordes periurbanos donde estaba la producción hortícola. Respecto a la modalidad de acceso a la tierra de la agricultura familiar, sucede también lo mismo. En La Plata, inclusive se aumenta la cantidad cuando uno mira los números respecto a los arrendamientos. En el Censo Nacional Agropecuario era la segunda forma de tenencia. En el Censo Hortiflorícola de Buenos Aires, que es el otro número oficial que tenemos, el arrendamiento era la primera forma de tenencia. El Registro Nacional de Agricultura Familiar en 2016 indicaba lo mismo, y si uno miraba también respecto a la otra forma como la mediería,
alcanzaban más del 60% de los casos, los productores que accedían de esta forma, y la propiedad recién alcanzaba un cuarto lugar con menos del 8% de los casos, o 8%, 7%. Y respecto a las entrevistas de campo surge lo mismo, el arrendamiento, la mediería, la parcería en menor medida eran las principales formas en las cuales los agricultores familiares acceden a la tierra en La Plata. Esto lo que genera, esta forma de acceso a la tierra a través del arrendamiento, centralmente, lo que genera es, en primer lugar, las inmobiliarias locales tienen un rol principal, muy importante en el cinturón hortícola platense, gestionan y administran cerca del 70% de las tierras para producción, y lo hacen incumpliendo la ley, en parte incumpliendo la ley de arrendamiento de las parcerías rurales, y a su vez tienen como ciertas especificidades respecto a su aplicación. Respecto al incumplimiento, no se cumplen los plazos mínimos indicados por ley, que es de 3 años, normalmente los contratos son por 2 años, y suelen, si les aumentan de golpe el precio del alquiler, de golpe se tienen que ir los productores, incluyen cláusulas indexatorias para cambiar el precio del valor del coso en el medio, y a su vez también generan gastos de contratos superiores al 4%, que no está permitido por ley. Respecto a la forma de aplicación, suelen registrarse un solo titular en los contratos, que esto normalmente los agricultores familiares se caracterizan por ser más de una familia la que lo alquila, entonces esto genera problemas entre los titulares, en realidad los que alquilan, no se reconocen las mejoras, en realidad en general no se permiten nuevas construcciones, y como está realizado sobre quintas subdivididas irregularmente, normalmente no tienen construcciones las porciones de tierra que se alquilan. Entonces, no se permite que los productores realicen nuevas construcciones, y cuando hacen nuevas inversiones no se las reconocen. A su vez también tienen poco margen obviamente de negociación los productores con las inmobiliarias o con los dueños. Este conjunto de cosas lo que genera a su vez son efectos en las condiciones de vida de la agricultura familiar, pero también efectos en las condiciones de producción. Respecto a los efectos en las condiciones de vida de la agricultura familiar, no hay que desconocer que la agricultura familiar comparte la unidad doméstica y económica en el mismo predio. Y los predios, al no contar con casas de material para los productores, y al no permitir nuevas construcciones, los productores terminan viviendo en casas de madera, con piso de barro, conectados a la electricidad como pueden, expuestos a la contaminación, lo cual obviamente genera grandes problemáticas en las condiciones de vida, y por otra parte genera efectos en las condiciones de producción, porque al no tener expectativa de que se van a quedar no saben cuánto tiempo van a estar en la tierra, ello genera que para todo lo que son modalidades tipo agroecológicas, que uno necesita tiempo para preparar la tierra para esa nueva forma de producción, esta falta de estabilidad les desmotiva ese tipo de formas de producir. Entonces yo básicamente lo resumí acá con una frase que me dijo una de las personas que entrevisté, que básicamente el problema con la tierra lo que hace es que los sistemas no sean tan fácilmente mejorables y que la calidad de vida sea bochornosamente baja. Bueno, este es en este contexto que sucede el caso que yo analizo. Como habrán leído, se trata de un conflicto por el uso y propiedad de la tierra. Es un conflicto entre centralmente lo que yo llamé vecinos urbanos sin tierra, agricultores familiares y una inmobiliaria. Los vecinos urbanos sin tierra, para que digamos quede claro, en este caso están asociados a los fenómenos de expansión residencial de tipo asentamientos populares informales, porque muchas veces se ha analizado la tensión sobre todo con las urbanizaciones cerradas, pero en este caso son ligados a este tipo de expansión residencial. Básicamente lo que sucede es que un grupo es un predio de 56 hectáreas, hay alquilando alrededor de 30 productores,
esa tierra, y en una parte específica, que ahora yo les voy a mostrar en un mapa, un grupo de vecinos que, digamos, tienen problemáticas digamos, problemáticas de vivienda y de hábitat, deciden ocupar el espacio que estaba en producción por parte de este grupo de productores. Digamos, el predio estaba en control de una inmobiliaria que decía ser la dueña y que la alquilaba a distintos productores hacía como 10 años. Empieza a surgir en el barrio el rumor de que la inmobiliaria no tenía los papeles para dar cuenta de esta titularidad de la tierra, y es así que en este sector del predio en particular, las que están en amarillo, ingresa una toma, ingresan vecinos a tomar ese predio. La inmobiliaria realiza una denuncia. Yo voy a tratar de explicar por arriba, es un conflicto muy complejo, me costó mucho explicarlo en la tesis, y no quiero, voy a estar toda la tarde sino explicándolo, así que voy a tratar de decir los puntos más importantes, pero bueno, me parece importante al menos contar para que se entienda bien qué actores había y luego el análisis. Bueno, la inmobiliaria realiza una denuncia a los vecinos que habían ocupado, y son desalojados, tanto los vecinos que habían ocupado como este grupo de productores. En el momento en el que sucede todo esto no se tenía la información de que el predio era toda esta cantidad de tierra, entonces los productores que están hacia el fondo del predio, los productores que están acá en el costado, no fueron afectados inicialmente por esta situación. Entonces, cuando se desaloja a este grupo de productores y se desaloja a los que habían ocupado. El caso toma mucha relevancia a nivel mediático, en un contexto donde estábamos en plena campaña electoral por las elecciones de 2005, que se renovaban todos los cargos, digamos, a distintos niveles. Y es en ese contexto que finalmente se decide expropiar el predio, y esta expropiación sale con uso exclusivo para vivienda, es decir, se termina validando de alguna forma la ocupación de estos vecinos, que son los que son beneficiarios de esa expropiación, ¿no? En la misma ley de expropiación dice que es para ellos, para realizar un barrio para las personas que habían tomado. Obviamente estos productores se van, pierden todo lo que tenían y todas las inversiones que habían hecho, se van, a pesar de que intentan imponer medidas para que digamos, se haga lugar a su situación, no hay ninguna respuesta por parte del Estado. Y lo que es llamativo es que cuando se promulga finalmente la ley de expropiación, porque la ley de expropiación sale a partir en la legislatura provincial, cuando se promulga la ley de expropiación sale acompañada de la ordenanza municipal, donde se transforman, digamos, donde se adecúan los usos de suelo dependiendo de la expropiación, y llama la atención que sale todo este sector para uso residencial, y la zona que está en celeste sale el cambio de uso es para un uso intensivo, rural intensivo, que es el utilizado para horticultura, digamos. Entonces, digamos, en esta primera etapa del conflicto, lo que sucede es que, voy a avanzar un poquito para mostrarles este otro mapa, es que se les da finalmente la adjudicación de los lotes a todos los, digamos, los vecinos que habían ocupado, que son cerca de... Inicialmente eran menos, pero actualmente son 1000 familias, que empiezan a construir y avanzar en el barrio, en la urbanización del barrio, y estos productores quedan en una situación que tienen la ordenanza que les permite sostenerse ahí, porque el barrio no puede avanzar sobre esta zona, pero obviamente en una situación medio inestable. Entonces, este grupo de productores lo que decide hacer es organizarse primero inicialmente informalmente, después ellos conforman una asociación civil, empiezan a generar distintas relaciones con las organizaciones de barrio, de donación de alimentos, y empiezan tratativas con las instituciones estatales, particularmente con la Subsecretaría de Tierras, para lograr un comodato, para tener algún tipo de estabilidad en la tenencia de la tierra. En paralelo, el grupo que estaba en esta zona, por detrás, para retirarse, lo que negocian, tanto con la Subsecretaría de Tierras Provincial como con
con los vecinos es irse, pero a cambio de tener un lote dentro del nuevo barrio, un lote en propiedad dentro del nuevo barrio. Es ahí que se retiran y que digamos, el barrio avanza sobre esta zona. Básicamente en la primera etapa del conflicto que yo comenté, que es entre 2015 y 2016, es en un muy corto plazo, que hay un montón suceden un montón de cosas. En esta segunda etapa no hay un conflicto abierto como en el primero, que fue un conflicto violento, un desalojo, pero sí hay el avance de la urbanización y distintas estrategias esgrimidas por los actores para tratar de sostenerse ocupando, digamos, ese predio. Lo que sucede en 2018, que es el último año que yo pude seguir el caso, digamos, sobre todo para esta investigación, es como las tareas de urbanización del nuevo barrio no avanzaban, había sectores del barrio que estaban muy poblados, sobre todo el sector delantero y el que está, digamos, en paralelo a este otro barrio, que son las casitas acá, pero este sector no tenía forma de acceder ni siquiera informalmente a los distintos servicios, ni al agua, ni a la electricidad, ni ningún otro servicio. Entonces, en esta zona del predio, otro grupo de vecinos nuevo, también con problemáticas para acceder a viviendas, porque es una problemática acuciante en toda la Argentina, pero particularmente en la región metropolitana de Buenos Aires, ocupan toda esta zona del predio. Este grupo de vecinos que tenían los papeles, o sea, estos lotes están asignados a personas específicas, no tenían la propiedad de la tierra, pero sí tienen como una preadjudicación, logran que se los desalojen, y cuando este grupo de productores son desalojados, van a esta zona productiva, a la zona productiva, y lo que reclaman al Estado es que los productores sean desalojados y que se haga valer la ley de expropiación, que dice que todo ese predio es para uso para uso residencial. Y este grupo de productores que estaban en tratativas para el comodato, no tenían todavía el comodato, hacen una denuncia igual y se hace lugar al pedido de desalojo, y este grupo de nuevos vecinos, a partir de ahí, lo que están reclamando, al menos hasta el año pasado, era que se desaloje a los productores para que ellos puedan acceder a un lote. Y ahí hubo como cierta puja entre si era más importante la producción de alimentos, si es más importante tierra para vivienda para sectores populares, digamos, ahí cerró un poco mi investigación en ese momento. Respecto a los resultados del conflicto, a mí lo que más me interesa resaltar es, por si no se entendió todo este despliegue de distintos actores y momentos, es que la expropiación del predio de 56 hectáreas, o sea, la totalidad del predio, favoreció a los vecinos que inicialmente habían ocupado, ya que el Estado legitimó su ocupación, se destinan fondos para su urbanización, y hoy en la actualidad está avanzando ahí la construcción y la urbanización de un barrio que se llama Nuevo Abasto, que ahora hace unos meses cambió y ahora se llama Sin Fronteras, y en definitiva estos vecinos van a tener un lote a su nombre en propiedad. En paralelo, este caso también favoreció, perjudicó, no termino porque es medio ambiguo lo que pienso al respecto, a un grupo de 11 familias productoras de la agricultura familiar que pudieron sostenerse desde el inicio del conflicto. Este grupo de productores está en esas 15 hectáreas del costado, el grupo que está, digamos, en celeste, gracias a esa ordenanza de uso de suelo. Digamos, ellos inicialmente, como positivo, dejaron de pagar un arrendamiento a la inmobiliaria, entonces ellos actualmente no están con ese peso, pero por otra parte no tienen ningún tipo de papel que valide, digamos, entonces su tenencia sigue siendo un poco inestable. Pero inclusive la tenencia que le ofrece el Estado, a diferencia de la tenencia, de la forma de tenencia que le ofreció a los vecinos, que fue la propiedad de la tierra, a estos vecinos lo que se les ofrece es un comodato. De entre 5 y 10 años se estaba negociando, pero bueno, en definitiva en 5 o 10 años estos productores nuevamente vuelven a no saber a dónde van a ir, si el Estado les va a renovar el comodato. En línea general yo creo que han mejorado sus condiciones de acceso a tierra,
en términos relativos, pero sigue siendo en un marco de inestabilidad en el medio de las lógicas de expansión urbana que caracterizan, digamos, al periurbano, de especulación y las distintas cuestiones que más o menos conocemos. Respecto al análisis del caso, yo como acá retomo un poco la operacionalización de los conceptos que había comentado al principio. Yo analizo por un lado el accionar no estatal, a partir del cual surge la cuestión, a partir de la categoría de cuando es directo, cuando es institucional o utiliza canales institucionales. El accionar estatal que responde a eso mediante la represión, la cooptación o la omisión. No quiero centrarme específicamente porque se va a alargar muchísimo. Yo analicé cada una de las acciones en la tesis desde distintas perspectivas, cómo afectaba a un actor, cómo beneficiaba a otro. Pero bueno, básicamente respecto a acción directa, yo lo que vi fueron ocupaciones de tierra, organización de la acción colectiva, acampes, marchas, manifestaciones. Particularmente la acción directa fue más utilizada por los vecinos urbanos sin tierra que por la agricultura familiar, y la acción institucional, en cambio, fue utilizada por todos los actores, por la agricultura familiar centralmente, pero los vecinos también mezclaban las dos formas de acción, y básicamente las acciones institucionales que yo vi fue una constante invocación a la intervención judicial, instancias de diálogo con el Estado que eran más o menos formales, y por otro lado, formalización de las organizaciones, ¿no? La agricultura familiar, que es los que se quedaron, inicialmente era una organización que era informal, y por asesoramiento dijeron, che, conformen, institucionalicen esta organización, es ahí que generan la asociación civil. Respecto a las modalidades de la acción estatal, respecto a las mediaciones represivas, lo que yo observé centralmente es que se manifestó mediante los desalojos de los distintos grupos que se han desalojado desde inicialmente, que se las alojó tanto a los vecinos como al primer grupo de productores que estaba en amarillo, y luego los nuevos ocupantes, que digamos viven dos desalojos, primero el desalojo de la parte cuando estaban ocupando los lotes del barrio, y luego los lotes donde estaba la agricultura familiar. De la mediación cooptativa, la mediación cooptativa vi por un lado medidas directamente que eran de apoyo, como la expropiación del predio, la adjudicación de los lotes, sobre todo esto para los vecinos, el que haya presupuesto para la urbanización. En menor medida, una medida de apoyo fue esa ordenanza que favoreció ese grupo de productores, y otra forma de mediación cooptativa fue, para mí, la canalización o el desplazamiento de los intereses, que si bien no fue directamente una medida de apoyo, es una forma de resarcir a los actores. Y esto pasó porque, por ejemplo, la inmobiliaria recibió una indemnización luego de la expropiación, y por ejemplo el grupo de agricultores familiares que estaban en naranja hacia el fondo del predio, les quitan, digamos, el terreno, las quintas donde ellos trabajaron, pero a cambio se les da un lote en propiedad, digamos, dentro del barrio. Otra forma de mediación que yo observé también es a través de la omisión, que esto sucede con el grupo de productores que están en amarillo adelante de todo en el mapa, que esos productores no se les hace ningún tipo de resarcimiento, simplemente se van, y también sucede una mediación por omisión para mí a partir de este grupo de vecinos, los últimos que ocupan, a los cuales no se les dio ninguna respuesta por parte del Estado, simplemente se los desalojó. Respecto a las transformaciones territoriales, o las transformaciones de las territorialidades a partir de este proceso, yo acá básicamente analicé por un lado la territorialidad de la agricultura familiar como un todo, que para mí estaba conformada por estos tres grupos de productores, que son los que marqué en colores en el primer mapa. En este caso, por la mediación estatal, la territorialidad por un lado hubo un grupo que fue legitimado y habilitado, que son los que se pudieron quedar. Por otro lado, una territorialidad que fue directamente anulada, que es el primer grupo que se va directamente que digamos deja de controlar y de influir ese espacio, se va. Y el último grupo de agricultores familiares que mencioné, que eran los que estaban en naranja, que lo que hay es una especie de transformación de los intereses que ellos
manifestaban, ¿no? Pasaron de sostener un uso productivo a sostener actualmente uno residencial y formando parte del barrio. Lo que yo considero es que la territorialidad de la agricultura familiar fue obviamente transformada en este territorio y en estos diversos sentidos, pero que retrocedió obviamente frente al uso residencial encarnado por estos vecinos urbanos sin tierra, y el Estado intervino solo particularizando y mejorando las condiciones y mejorando en el sentido ambiguo que expliqué antes de este grupo que logró quedarse, pero sin terminar de darle digamos, papeles que le permitan sostener esa tenencia con algún nivel de estabilidad. Respecto a los territorios, la territorialidad de los vecinos sin tierra, de este grupo de vecinos ligados a estos fenómenos de ocupaciones para conseguir tierra para construir sus viviendas. También yo retomé, para mí estaba la presencia de estos dos grupos. Por un lado, el primer grupo es un grupo que fue constantemente su territorialidad viabilizada y legitimada y apoyado sus reclamos y sus demandas, con más o menos, digamos, dificultad, porque se movilizaron un montón y constantemente a la Subsecretaría de Tierras de La Plata para sostener, digamos, y para seguir, y para que el Estado les cumpla con lo que se había comprometido. Y son, digamos, los actores más beneficiados para mí de este conflicto, entonces su territorialidad logró desplegarse. En cambio, hubo también vecinos urbanos sin tierra, como fueron estos últimos que ocupan en 2018, que directamente fue omitido, entonces, y su territorialidad sobre ese espacio, o sea, su ocupación, influencia y apropiación de ese espacio fue anulada en el momento en que son desalojados directamente. Respecto a la territorialidad de los actores especulativos, yo le llamé actor especulativo particularmente a la inmobiliaria, como aquellos actores, como aquel actor que utiliza la tierra no para reproducir, digamos, sus condiciones inmediatas, sino para obtener ganancias. La territorialidad fue, para mí, en este caso, hacia dentro de ese predio anulada, porque dejó simplemente de tener esa influencia directa y control sobre el espacio, dejó de cobrar los arrendamientos sobre ese espacio, lo cual implica que haya perdido poder en todo el cinturón nórdico platense, sino simplemente en ese territorio específico que analizo. Bueno, básicamente perdió el control frente a la expansión del barrio y el asentamiento o el hecho de que se hayan podido quedar ese grupo de productores. Esto es un poco un resumen de la tabla de resumen de lo que acabo de decir. Acá está los sectores que yo analizo en el conflicto, los actores que lo representan en cada caso, las modalidades de acción que primaron en cada actor, las modalidades en que el Estado medió en ese tipo de modalidad de acción y las transformaciones de las territorialidades que sucedieron en cada caso. Como se puede ver, solo este grupo de agricultura familiar y este grupo de vecinos sin tierra son los que lograron de alguna forma viabilizar o sostener y que su territorialidad sea legitimada en ese territorio. Bueno, y ahora avanzo a las conclusiones más generales. Básicamente, y en líneas generales, para mí no ha habido una completa omisión de la cuestión de la tierra, de la agricultura familiar, en términos más generales digo esto, no en el caso en particular, pero tampoco se identifica una voluntad específica del Estado por dar respuesta a las dos principales demandas del sector, que son por un lado mayor regulación y protección de los espacios productivos y de los cinturones verdes en general respecto al avance urbano, y por otra parte la generación obviamente de herramientas jurídicas que permitan a los productores tener tener la tierra de forma más estable, ¿no? O ya sea regulando más profundamente los contratos de arriendo, o básicamente, que es la principal solicitud, o teniendo la posibilidad de acceso a créditos para poder comprar la tierra, ¿no? Básicamente lo que yo observo es que la política pública de acceso a tierra para la agricultura familiar surge como una suerte de efecto residual de las acciones del Estado dirigidas a otros actores y a otras problemáticas, que tienen, y son actores que tienen mayor capacidad de presión sobre las instituciones estatales.
Sin embargo, para mí, a pesar de que no hay una respuesta, el acceso a tierra y la agricultura familiar se sigue posicionando como una cuestión socialmente problematizada, sigue siendo un reclamo activo de las organizaciones, el principal reclamo de las organizaciones. El año pasado hubo un foro agrario que la primera solicitud tiene que ver con mejorar el acceso a tierra de toda la agricultura familiar, no solo de la agricultura familiar, digamos, periurbana. Respecto a las principales cuestiones a las que yo arribo, respecto a las variables que yo analicé, respecto al accionar no estatal, yo lo que considero es que hay una debilidad estructural y organizativa de la agricultura familiar en su disputa por la tierra. Yo esto en particular lo vi en mi caso porque cuando inicia el conflicto, había 3 grupos, quienes estaban en posesión de la tierra eran alrededor de 30 o 40 productores de la agricultura familiar, que no logran ponerse de acuerdo y tener una postura común frente a la ocupación. Cada uno estaba como aislado, y no lograron, digamos, coordinar un modo de acción. Sé que los productores que están en Celeste intentaron ver de organizarse, pero cada productor decidió, por ejemplo, los productores que estaban hacia el fondo del predio, decidieron ellos negociar de forma individual digamos, ya sea con una institución estatal o con los vecinos, y digamos, esta debilidad estructural o esta tendencia medio a tener un accionar fragmentario, se da a su vez en un contexto en el cual compiten por la tierra con sectores que están muy organizados, que tienen mayor capacidad de presión, porque quizás sus demandas son, digamos, más, o están más validadas socialmente, el tema de la vivienda, que también lo que sucede en estos casos es que se desconoce que la agricultura familiar también vive, la agricultura familiar también tiene problemas de vivienda y de hábitat en las tierras donde viven. Entonces ahí hay como quizás una falta de poder dar cuenta de eso, de que ellos también viven y viven en condiciones muy precarias, digamos. Entonces me parece que en el accionar estatal hay esta diferencia. Una agricultura familiar con un accionar fragmentario y otros actores que tienen un accionar más articulado, que se vio, por ejemplo, los vecinos que inician la ocupación en 2015, también eran grupos de distintas organizaciones, y sin embargo ellos pueden, a partir de una demanda que era poder lograr tener esa expropiación a su favor, automáticamente se organizan en torno a una asamblea. Entonces existe para mí primero esta diferencia en el accionar no estatal. Respecto al accionar estatal, la forma en la que el Estado aborda esa cuestión y las respuestas que da, lo que, digamos, como decía, van a resolver aquellos conflictos puntuales que surgen, y no hay una intención de transformar las relaciones, digamos, de poder a nivel más profundo, digamos. Entonces hay como un abordaje medio, digamos, en segundo lugar, no se plantea cambiar realmente las relaciones de poder. Y respecto a las transformaciones territoriales, también digamos, yo lo que noté es que el caso que yo analicé es bastante atípico. Es atípico que el Estado expropie a favor de sectores vulnerables, y me refiero particularmente al barrio. Y esas transformaciones territoriales se ven solo en esa escala acotada del conflicto que yo analicé. Digamos, la viabilización justamente de la territorialidad de actores que históricamente son relegados frente a un actor con gran poder como es la inmobiliaria. Que así todo, si bien se vio relegada en términos al control sobre ese espacio, ha sido indemnizada, habrá comprado otras tierras y sigue operando, digamos, en esos territorios. Entonces yo lo que observo es que el uso productivo y residencial, digamos, que yo le agrego el uso productivo y residencial a la agricultura familiar porque usan para las dos cosas la tierra, digamos, el uso frente al uso exclusivamente residencial, que está encarnado en este caso por los vecinos urbanos sin tierra, sigue estando, digamos, de alguna forma subsumido en términos relativos, ya sea porque en el conflicto
ocupan, o sea, el uso residencial terminó ocupando menor extensión, es decir, perdió uso la agricultura familiar, vamos a decir en términos generales, sino que también las modalidades de tenencia que se le ofrecen a cada actor son absolutamente distintas, y en un caso sostienen la inestabilidad de la tierra, y en otro caso se les está dando la propiedad que digamos, eso les va a permitir mayor estabilidad. Y digamos, finalmente lo que yo considero es que, digamos, las tendencias que generan inestabilidad y desplazamiento de la agricultura familiar siguen operando en territorios periurbanos. O sea, no se ha transformado la situación de ese grupito de agricultores familiares que se pudieron quedar en la tierra, y que no le pagan más un arrendamiento a la inmobiliaria en esas condiciones específicas que yo comenté, pero siguen los actores especulativos, sobre todo, las inmobiliarias, siguen poniendo en juego sus recursos de poder, sus contactos locales, el hecho de que tienen la propiedad de la tierra, que manejan la gestión de la tierra, y eso afecta el despliegue de las territorialidades también de los actores hacia adentro del predio, de alguna forma. Solo comento esto y ya doy por finalizado, porque creo que me repasé de tiempo, pero por ejemplo, lo que sucedió con el grupo de productores que estaban inicialmente en los que primero se van, que en el mapa que yo les mostré estaban en amarillo, ese grupo de productores, como tenían contratos activos con la inmobiliaria, y inicialmente se había empezado la toma sobre su sector, lo único que podía hacer ese grupo de productores cuando se retiró era iniciarle acciones a la inmobiliaria para que se cumpla el contrato y les paguen una indemnización inmobiliaria. Este grupo de productores desiste de hacer ningún tipo de iniciativa a la inmobiliaria, porque estos productores luego tenían que ir, se iban a arrendar a otro lugar, que también era la misma inmobiliaria con la que tenían que lidiar, con lo cual la inmobiliaria perdió poder en ese territorio, pero a los actores que forman parte de estas dinámicas de expansión y retracción siguen afectando las mismas relaciones de poder. Pero bueno, me voy a callar, ya terminé. Muchas gracias por escucharme. Bien. Bueno, gracias a vos. ¿Querés sacar el PowerPoint? Digo, así nos... Sí, dale, ahí lo saco. Ahí está. Bueno, gracias. Valeria, son las 14:08. Tenemos unos 50 minutos para los comentarios de los jurados, sus respuestas, hacer el dictamen, así que no tenemos demasiado tiempo. Y también, bueno, está Mabel, quizás quiera hacer alguna intervención también ella. Okay. ¿Cómo quieren empezar? Luis, Bernardo, hacer comentarios. Podríamos, por ahí también, para aprovechar el tiempo, podríamos hacer los 3 comentarios de los jurados y que vos después tomes los comentarios y hagas una única devolución, ¿no? Respuesta. Sí. Me parece que eso va a también ahorrar un poquito el tiempo. Además, por ahí puede haber comentarios que se vinculen entre sí, entonces también me parece bien. que puede ser. Bien. ¿Quieres empezar, Hortensia? Como quieran, ¿quieren comenzar Luis o Bernardo? Yo estoy participando por la primera vez en UBA, entonces yo no conozco muy bien el sistema como es. Entonces empiezo a Héctor que empiece. Bueno. Dale, bien. Bien. Bueno, Valeria, viendo en conjunto la lectura de la tesis y esta exposición, no con un término muy académico, pero a mí me gustó mucho la tesis. Como te puse en el dictamen, me pareció una tesis muy bien armada. Claramente la exposición de las conclusiones y el desarrollo me pareció muy claro, sobre todo, como puse en el dictamen, lo que tiene que ver con la metodología, me pareció muy bien estructurada. Es algo que me resultó claramente marcado, sobre todo las distintas secuencias que vos llevaste a cabo para el trabajo de campo. Eso me pareció muy bien desarrollado. Por lo general, en muchas tesis, la parte de metodología queda poco desarrollada. En cambio, acá me pareció muy bien articulada a los presupuestos teóricos
y también a los resultados que fuiste obteniendo. Así que bueno, ahí en el dictamen, también en función, como decía Hortensia, del tiempo, voy a ir más que nada a las cuestiones que surgieron a partir de esta exposición que hiciste. Por un lado, de la tesis, a mí lo que me quedó en duda, bueno, no sé si en duda, pero como que me hizo un poquito de ruido el concepto de equilibrio. Es decir, en varias partes va apareciendo las relaciones de fuerzas y el tema del equilibrio. Entonces, en los estudios territoriales, quizá uno está más acostumbrado al concepto de desigualdad, al concepto, ¿no?, de desigualdad territorial, y ahí lo que me interesaba ver era la manera con la cual, si vos pudiste indagar en particular, la manera en la cual las consecuencias de las transformaciones políticas que se dieron en esa área repercutieron en actores que tienen escalas más amplias de acción. Es decir, muchos de la clasificación de actores que vos tomás entre actores del Estado por un lado y actores privados, no sean productores hortícolas o agricultura familiar, hay en lo que uno puede ir viendo, ¿no es cierto?, en este tipo de cuestiones, una zona un poco ambigua en la cual van apareciendo las acciones de los militantes políticos, de los partidos, en los cuales la acumulación de poder no solo se da entre los actores que están en ese sitio o en esa situación, en ese conflicto, sino que repercute hacia estructuras mayores. Sea un referente político que quiere acumular poder en función de su disputa que se va dando en una cuestión que es a una escala mucho mayor. En el conurbano, en la región de Gran La Plata, esto se puede visualizar bastante, es decir, que las cuestiones que terminan en función de alianzas, resoluciones, decisiones sobre territorios particulares como este que voy a mencionar, están fuertemente atadas a disputas mucho más amplias, de territorios mucho más amplios, y de actores en los cuales ahí tenés una cuestión en la cual lo público y lo privado, lo estatal y lo comunitario tiene una zona medio ambigua. La pregunta es si vos encontraste una manera de clasificarlo, cómo en esta clasificación en la cual vos fuiste marcando al sector estatal y al sector privado, lo podés ir ubicando. Por ejemplo, me pareció interesante cuando vos señalás el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, o algunas acciones del INTA. Entonces, estas acciones, en la clasificación que vos hacías en cuanto a la política pública, ¿son acciones de cooptación? ¿A vos te parece que estos actores, como pueden tener, cómo puede llevar a cabo la universidad, y porque no solo a través del consultorio jurídico, sino que hay otros ámbitos en los cuales estos actores participan, como el Consejo Social, son acciones de cooptación? En el último cuadro vos ponías cooptación junto con apoyo. Entonces, yo lo que te digo es si toda acción de apoyo que pueda generarse de parte de actores políticos de una institución como la universidad implica necesariamente una cooptación. Bueno, básicamente por el tiempo es eso, pero te reitero, me pareció clarísimo y espero que este trabajo que vos has realizado se publique pronto como para poder darse a los alumnos, porque es muy claro, muy nítido, es un estudio territorial, aparte de la exposición con la cual lo hiciste, en este contexto en el cual es una cuestión virtual, me pareció clarísima, nítida, así que te felicito. Muchas gracias. Bien. ¿Quieren que siga y cierra Bernardo entonces? Bien. Bueno, coincido en gran medida con lo que plantea Luis y también de retomar alguna cuestión que él venía planteando. Bueno, en principio también te felicito, digo, es una muy buena tesis, también en el dictamen lo comenté. Creo que hay dos cuestiones que hacen a la calidad de la tesis. Bueno, una, obviamente, en términos de pertinencia, de relevancia, ¿no? Digo, el tema que estás trabajando es un tema sustantivo, ¿no? Digo, en respecto del caso y respecto de las miradas que estás colocando, ¿no? Esto de mirar cómo el acceso a la tierra se construye como cuestión pública, ¿no? Y ahí termina medianamente ingresando en la agenda estatal.
Más ampliamente, el debate en torno a la soberanía alimentaria, la agricultura familiar y la función de la tierra respecto de estos proyectos. Y después, en términos también teóricos, esa lectura que hace sobre la construcción de la política pública mediada por actores estatales, no estatales, me parece que también contribuye a la relevancia de los resultados y a la pertinencia, ¿no? También coincido en que es muy interesante la construcción del objeto de conocimiento que hace, ¿no? Es una tesis que tiene una gran consistencia teórico-metodológica, hay una alta consistencia entre el planteo del problema, los objetivos, el diseño teórico-metodológico que das y los resultados a los que llegas, y eso se expresa tanto en la estructura como en el relato, y tanto en la tesis escrita como en la exposición oral, ¿no? Hay allí, digo, cuando hay una buena construcción del objeto, eso termina plasmándose en la estructura, ¿no? Y además muy bien escrita, que también refuerza la calidad de la tesis. Así que eso en principio para destacar. Después, en términos de comentarios, observaciones, cuestiones a charlar, algunas que planteé en en el dictamen de la tesis, te planteé una respecto al Estado, otra sobre territorio. Voy a tomar la última cuestión, porque también tenemos poco tiempo. Y voy a agregar otra. Una primera cuestión, y sobre todo pensando que esta es una tesis doctoral en geografía, tiene que ver con lo territorial, ¿no? Lo que te comentaba en el dictamen era lo que yo sentía en la tesis, que trabaja fundamentalmente transformaciones territoriales, y que por lo tanto hay una mayor presencia de una lectura que pone el acento en esta idea del territorio como producto más que como agencia, ¿no? Como medio. La cuarta hipótesis que vos planteás un poco va en este sentido, ¿no? De mirar cómo estas transformaciones territoriales potencian a algunos actores, fortalecen a algunos actores con respecto a otros. Pero comparativamente, esa es una mirada que vos la pones teóricamente cuando recuperás algunos autores, Rafezán, tantos, pero después no estructura la interpretación de los datos, y eso se ve en las conclusiones. Y una cuestión vinculada a eso, en parte, también para agregar en esa mirada, en esa construcción del objeto en clave territorial, tiene que ver con, así como en ciertos términos, a Luis decía recién, les sorprendió el concepto de equilibrio. Bueno, a mí un concepto que me activó la atención fue la territorialidad desanulada, ¿no? Y yo creo que hay algo del orden de lo metodológico que incide en esa conclusión. Digo, porque vos lo que estás mirando es un movimiento, unos desplazamientos al interior de un espacio acotado, el predio, ¿no? Al cual llamás en algunos momentos territorio. Y está claro que las territorialidades de todos esos agentes tienen que ver con ese espacio acotado, pero con su despliegue en otros, ¿no? Hay algo ahí de lo escalar que no está tan trabajado, ¿no? Y que justamente esto de pensar que uno está anulado es pensar que su territorialidad solo está subsumida a ese espacio acotado. Y en ese sentido, me parece que sumar sobre todo las lecturas de lo territorial, que no solo piensan en esta mirada más de contigüidad, de territorio-zona, sino en pensar en términos reticulares, digo, de cómo esos actores están allí, pero también están desplegándose en otros ámbitos. Digo, para los vecinos, como para los agricultores familiares, como para la inmobiliaria. De hecho, en la última frase, el último ejemplo que colocaste en la defensa, fue en ese sentido. Decías, bueno, pero el poder de la inmobiliaria en realidad se acrecentó, aunque que fue expropiada, porque en realidad tiene su despliegue en otros lados. También quizás los otros actores familiares, agricultores familiares, vecinos también. Con lo cual decir que una territorialidad está anulada es problemático, porque lo que está pensando es que su territorialidad se subsume en ese espacio, ¿no? Y creo que por lo que está por detrás, me parece, como problema, es la asimilación entre tierra y territorio. Y que termina haciendo efecto en esto de pensar ese territorio como ese espacio delimitado como una frontera fija. Y a todo esto me llamó mucho la atención que justamente el barrio ahora se llame Sin Fronteras, con lo cual me parece que le da otro juego a esa cuestión, es bastante interesante para pensar.
La segunda cuestión, una observación muy puntual. En la recupero de los antecedentes sobre la horticultura en la región metropolitana, se marca mucho, por los autores lo vienen haciendo, la condición étnica, ¿no? Sobre todo la presencia de la horticultura de bolivianos. ¿No aparece ahí ese sujeto étnico en tu análisis? Entonces, ¿no está allí presente lo étnico? Me llamaba la atención. Solo eso, muchas gracias y felicitaciones de vuelta. Muchas gracias, Gina. Bien, Bernardo. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Es un gusto estar con Héctor, con Abel, con Hortensia, con Valeria. Y a mí me gustó mucho el trabajo. Yo felicito también a Valeria por la calidad del trabajo. Y yo escribí todas las calidades que tiene este trabajo. Y como estoy observando que tenemos algo en torno de 5 minutos para hablar, yo tengo 74 comentarios, porque acá en Brasil nosotros tenemos algo en torno de 40 minutos para hablar en una defensa. Entonces, yo voy a elegir algunos solamente para pasar para ti, Valeria. Y seguro que en el futuro tenemos muchas oportunidades para hablar, ¿no? Pero yo voy a seleccionar entonces, para un lector extranjero, la mayor dificultad que yo tuve fue para saber a dónde está Abasco, ¿no? Entonces yo pensé, si usted pusiese, el primer mapa de Abasco está en la página 161, ¿no? Entonces yo fui procurar en Google Maps para saber a dónde están los estudios, la área, los territorios, ¿no? Bueno, entonces yo hago una sugestión que usted, para el lector que no conoce esta región de Abasco, mantener un mapa en el comienzo, en la presentación, sería muy, muy bueno, ¿no? La otra cuestión es que sería interesante identificar, usted trabaja con la categoría de la agricultura familiar, y esa es una categoría reciente en la academia, ¿no? Yo pienso que como que la agricultura, el concepto llega en Argentina, en Brasil, en todo el mundo, ¿eh? Es un concepto producido por think tanks y él lo acaba, de cierta forma, como usted utilizó en su tesis, él acaba reuniendo, congregando los otros conceptos de chacarero, de campesino, todos están moldados en una categoría criada por los think tanks, criada por las organizaciones multilaterales, por los gobiernos, por la academia. Y entonces yo pienso que esto sería interesante. Usted trabaja esto en su tesis, mas esto es importante para nosotros sabermos cuando una categoría es creada desde de arriba, ¿no? Una otra cuestión que quería presentar a ustedes. Aquí yo voy a falar el número de la página, porque usted está definiendo el territorio como una relación, ¿no? Una relación de poder. Y es muy interesante porque la renta de la tierra es esto. O sea, una forma de ustedes definir estos territorios. ¿Por qué que ellos son territorios? Exactamente por causa de esa relación de poder, y la renta de la tierra es un ejemplo que usted identifica acá. Pero si por un lado
usted definió y optó por definir el territorio como una relación de poder, un espacio producido por una relación de poder. Todas las veces que yo estoy leyendo su trabajo en Abasco, hay muchas relaciones de poder que usted podría estar indicando, mira, acá está el territorio, que usted tiene algo concreto para identificar esto, ¿no? Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção é que, para mim, você está estudando uma questão agrária periurbana. Isto, para mim, me chamou muito a atenção, como quando eu vejo acá em São Paulo, por exemplo, as ocupações de movimentos sem terra, em tierras que estão baldias, y que ellos pasan a producir alimentos, no solamente el MST, pero otros movimientos también. Y esto es una cuestión agraria periurbana que empieza a disputar territorios, ¿no? Y exactamente esa definición del uso del territorio que va a producir estas territorialidades. Entonces, a mí me llama mucha atención porque ustedes también, yo pienso que usted podría trabajar con las territorialidades periurbanas y usted tiene, como usted demostraste, varias territorialidades periurbanas. Entonces, esta disputa, la análisis que usted hizo en su trabajo sobre esta disputa es muy rica, ¿no? La parte de las políticas públicas también, yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Porque en la literatura las personas entienden que la política pública siempre es una acción estatal y no es verdad, ¿no? Como usted identificó, como otros identificaron, pero en la academia esta es una definición que no está muy clara, ¿no? Entonces su trabajo trae esa contribución, Valeria, muy importante, mostrando cuando que las organizaciones, cuando que la población, los movimientos, ¿no? Cuando ellos producen políticas públicas sin la participación del Estado. Pero también es posible producir con la participación del Estado o la política pública desde el Estado con la participación de la sociedad. Y por fin, para concluir, yo quería preguntar para usted, por ejemplo, ¿por qué que usted nombró en negativo los sujetos, las organizaciones, ¿no? Usted llamó de no estatales, pero ellos tienen nombres. Yo pienso que sería muy importante que si usted utilizase, usted utilizó una tabla, la tabla 11, donde usted llamó de actores no estatales, pero son organizaciones, ¿no? Son organizaciones de agricultores familiares. Entonces, me parece que nombrar pelo negativo no ayuda mucho. Sería mejor, ¿no? Como si, por ejemplo, usted tiene una hermana y yo voy a llamar a usted de Valeria y ella de no Valeria, ¿no? Yo pienso que es importante llamar por el nombre. Es esto. Para bien, lo felicito mucho a usted y a Mabel. Muchas gracias por la invitación. Ok. Bueno, en primer lugar, les agradezco a los tres muchísimo por los comentarios. Acuerdo en muchas de las cosas que me dijeron, son cosas con las que de alguna forma yo estaba, mientras escribía la tesis y discutiéndolas con Mabel, cosas con las que definí de alguna forma, pero que a mí también quizás me resultaban o me hacían ruido. Para los que no lo saben, yo no soy geógrafa, yo soy licenciada en ciencia política. Para mí fue un aprendizaje, es un aprendizaje y sé que seguirá siendo un aprendizaje incorporar esa visión espacial que tienen los geógrafos, que a mí me cuesta un montón porque estoy formateada en otra disciplina.
y pienso que se nota mucho, quizás en mi tesis, por los comentarios que leo, que ustedes me hicieron, los que me mandaron el predictamen, y también un poco porque yo lo sentí, me sentí obviamente más cómoda trabajando con la política pública, y en cambio con todo lo que eran las cuestiones espaciales tenía miedo de meter la pata, de estar diciendo cosas que de golpe no eran del todo concretas. Entonces yo creo que de alguna forma eso puede estar visible. Así que, bueno, eso en primer lugar, agradecerles. Hay muchos de los comentarios que me hicieron que siento que me sirven un montón para profundizar y justamente para apuntalar esto que digamos, de seguir sumando cuestiones y una mirada y un foco geográfico a lo que hago. Así que en primer lugar les agradezco a los tres. Sobre las cuestiones más puntuales, respecto a lo que me planteabas, Luis, sobre el tema de equilibrio, bueno, también me parece que arrastro algo disciplinar en este comentario, porque para mí es muy común hablar de equilibrio de fuerzas, y es posible que lo haya extrapolado de alguna forma a las cosas que yo venía leyendo en geografía. Vos me habías hecho, había leído tu predictamen sobre equilibrio, entonces fui a buscar dónde usé equilibrio, cómo lo usé tanto, y efectivamente sí, yo en realidad leí un montonazo sobre periurbano, un montón, leí todo lo que existe sobre periurbano, y un poco me terminé quedando con la idea de que, bueno, en definitiva, se construye en cada territorio concreto en el equilibrio de la fuerza de estos tres tipos de territorialidades periurbanas que yo encontré. En ese sentido lo entendí, pero ese equilibrio es un desequilibrio, en verdad, nunca es un equilibrio. Sino, bueno, por eso fue que es más una cuestión, me lo quedé pensando después de leer tu predictamen, y sí, me parece que es un equilibrio que está atravesado por desigualdades, no es un equilibrio equiparado para todas las partes de igual forma. Respecto a lo de los actores locales y lo que me planteaba sobre todo de la universidad, para mí tuve algún problema sobre dónde ubicar a la universidad en particular, porque la universidad, yo inicialmente no sé si finalmente lo dejé plasmado en la tesis, pero sí cuando en lo que eran los borradores, yo hacía la identificación de que la universidad es una institución pública, no es una institución estatal. Y es una institución pública porque es de interés público, pero no es directamente un organismo estatal. Es un ente autárquico y, bueno, y todas las características que nosotros sabemos que tiene la universidad, pero yo, digamos, coincido con esta mirada en general de que las instituciones estatales, en definitiva, quienes llevan adelante las instituciones estatales son personas que tienen relaciones sociales, que pertenecen a ciertos sectores, con lo cual yo pienso que la universidad la universidad y cualquier institución estatal, no fue algo como que me costó, porque yo al hablar de entes y a veces del Estado, que fue un comentario que me hizo Cita y que yo creo que también lo sigo usando, yo sigo hablando del Estado para no explicitar cada institución. Yo creo que en realidad el Estado está atravesado por los sectores, por las relaciones sociales, por los intereses de las personas que llevan adelante digamos, ese accionar estatal, de alguna forma. Y pienso que en realidad, porque también vos justo me preguntabas específicamente, Luis, sobre el accionar de la universidad y esta cuestión de la cooptación. Y me parece que normalmente cooptación tiene muy mala fama, es una palabra que normalmente se tiene asociada como si fuese un ente poderoso que se apropia de un ente que no entiende lo que está haciendo, y yo en la tesis lo trato de trabajar más desde otro lado, ¿no? Lo pienso más como una alianza, por decir, ¿no? Entre sectores estatales o instituciones estatales y la sociedad civil u organizaciones de la sociedad civil, que se ven ambas partes, digamos, beneficiadas, ¿no? Porque a mí eso
en la agricultura, en la visión de la agricultura familiar acá hay una visión muy clara sobre que esto quizás se une un poco con lo que decía Bernardo, una idea de que la agricultura familiar es una categoría construida desde arriba, bajada, y que entonces todas las organizaciones, con tal de recibir ayuda estatal, todo se hace en agricultores familiares, como si fuesen las organizaciones totalmente ilusos, que no están ahí también negociando y que no se ven beneficiadas por esas negociaciones. Entonces, en ese sentido yo quise trabajar la cooptación, me costó mucho incorporarlo, pero es el término que al menos en ciencia política se utiliza para tratar de hablar de ese tipo de interacción, digamos, ¿no? Donde el Estado de alguna forma da un apoyo o accede a alguna demanda, y las organizaciones, bueno, no sé, dejan de movilizarse por un tiempo, pues, digamos, es como cierta ida y vuelta. Respecto a lo de territorialidad anulada, me ha traído muchas polémicas, Tita, así que me parece que lo voy a tener que rever, ¿sí? Porque en realidad yo al principio había utilizado otra palabra, porque a mí me generaba mucho ruido usar anulada, como le sucede a todo el mundo que lo lee, porque efectivamente da la impresión, es una palabra con una fuerza que da la impresión de que esa territorialidad no existe más, de que ese actor deja digamos, de tener capacidad de acción, y encima yo la estaba usando para la inmobiliaria, que si hay algo si hay un actor que no dejó de tener poder y como están las cosas no va a dejar de tener poder, es la inmobiliaria. Pero sí quería hacer hincapié en, como era justamente un recorte de ese territorio específico, quise hacer de alguna forma bien evidente que la inmobiliaria había digamos, dejado de tener capacidad y control sobre ese territorio. Pero bueno, de todas formas, me quedo sobre todo con... A mí tanto los comentarios de Luis como de Cita respecto al tema de la escalaridad, a mí es algo que yo siento que sí, que es algo que yo tengo que profundizar, que profundizaré sobre en otros trabajos, pero es algo que yo en algún momento me di cuenta que era algo sobre lo que podía expandir la investigación, y que ya no me quedaba espacio, tiempo ni lugar para hacerlo. Pero yo también, cuando la leía, me parecía que se podía, digamos, profundizar quizás las explicaciones, sobre todo en la explicación territorial, y sobre lo que decís, Cita, en particular, sobre lo que el territorio aparece como un ente pasivo. Pienso que sí, pero que eso también quizás tiene que ver con cómo yo construí los objetivos, o los objetivos que me puse, ¿no? Esto de que yo haya decidido que el orden en que lo iba a hacer era mirar la política pública y luego ver cómo transformó esa mediación estatal, la capacidad de acción de los actores, ¿sí? Etcétera, de alguna manera, sí quizás fue construido de una forma que lo puso en ese rol pasivo. Pero bueno, me quedo con... vos me hiciste en el predictamen una serie como de sugerencias sobre cosas que podrían haberse analizado territorialmente, poniendo en un rol activo, y a mí la verdad es que me los quedo para trabajar sobre ese lado, porque quizás a veces a mí mismo, bueno, por esto de ser foránea en la geografía, me sirve, son cosas que me toca poner los anteojos, y a mí me cuestan un montón, y quizás para un geógrafo lo ve como te salió a vos, que me dijiste un montón de ejemplos, así que nada, me gusta. Y sobre la horticultura boliviana, que particularmente esto sí lo quería decir, yo para poder hacer la presentación tuve que recortar un montón de cosas que para mí eran interesantísimas decir. Yo es verdad que no está atravesado por el carácter boliviano de los horticultores, mi análisis, pero es algo que para mí está muy presente
sobre todo en las relaciones de poder hacia adentro del cinturón hortícola platense, porque son inmigrantes, porque muchas veces son discriminados, y eso estaba jugando todo el tiempo. Pero también me parecía una arista que si yo tenía que sumar, me iba demasiado. Entonces lo que terminé dejando la tesis fue, cuando yo hablo de las características del modelo productivo en el cinturón hortícola platense, yo pongo ahí cómo es la comercialización, y ahí sí hago alguna mención sobre el modelo explicativo de Venecia, de la escalera hortícola boliviana, y ahí sí comento un poco el carácter migrante, digamos, de este horticultor. Pero sí es verdad que no está atravesado ni problematizado necesariamente esto. Sobre los comentarios de Bernardo, tengo muchas ganas de ver los 74 comentarios, así que cuando puedas, Bernardo, pasármelos, porque me interesan, obviamente. Lo del mapa no lo había pensado, lo que decís de que aparece el primer mapa de Abasto, y bueno, lo voy a tener en cuenta, porque es otra cosa que no, la verdad es que ni pensé, que no había iniciado planteando un mapa de dónde quedaba el conflicto. Otra cosa que me llamó la atención que dijiste, Bernardo, de las que eran más sobre el hecho de que nombre negativo a los actores. Sí, me parece terrible, o sea, me lo hiciste ver y sí, yo sobre todo lo que era, no lo pensé tanto porque yo hay uno de los grupos de los agricultores familiares que yo los menciono también en negativo, que son los agricultores familiares no organizados, porque no se organizaron. Y un poco lo que me pasó, sobre todo con los actores estatales y no estatales, es que me generaban muchos problemas teóricos poner actores de la sociedad civil, tenía que ahí introducir otro concepto, o poner organizaciones, tenía que introducir otro concepto. Entonces, como yo más o menos quería manejarme con el concepto de Estado, de política pública, de territorio, terminé decidiendo una cosa medio dicotómica, porque también a su vez hay muchas discusiones sobre qué actor no es el Estado y el Estado sí, entonces fue una decisión más que nada en ese sentido metodológica, de no sumar más conceptos. Sobre la categoría de agricultura familiar, bueno, es un poco lo que me surgió hablando cuando comenté lo que había dicho Luis. Sí, acá es una categoría como que primero es muy heterogénea. Yo trabajo, que como bien marcaste, lo trabajo sobre la categoría de agricultura familiar, una parte al principio en el capítulo 2, y es una categoría compleja, difícil, pero acá nosotros la tomamos como una categoría que surge de arriba. Yo pienso que hoy en día está más apropiada por parte de las organizaciones, tiene otro sentido, pero inicialmente, desde que surge por esta reunión especializada de la agricultura familiar en Brasil, en realidad en el Mercosur, pero un poco por impulso de Brasil, digamos, hubo un montón, o sea, atravesó un periodo donde en realidad eran organizaciones campesinas, bueno, lo que un poco mencionabas. Pero bueno, para mí, lo que más me interesaba marcar sobre esto de la categoría es que el hecho de que sea una categoría construida desde arriba, o alguna forma bajada a partir de la política pública, digamos, los que sean agricultores familiares reciben política pública, los que no, hay un registro, bueno, todo lo que implica, sí me parece importante de que, digamos, resaltar que es también una categoría en algún punto en disputa, como todas las categorías. Agricultores familiares que hoy en día se hacen como agricultores familiares, o se dicen que son agricultores familiares, digamos, también están dándole otro color al concepto. Y para mí tiene la fuerza esa categoría de que reúne a un montón de sujetos que antes se categorizaban en otras categorías y se creían que eran distintos. Hoy en día están, aunque sea bajo esa misma, se consideran todos agricultores familiares. Y para mí, al menos en el periurbano, que es lo que yo conozco,
está muy bueno que todos se puedan reconocer bajo la misma categoría, porque lo que yo noté en mi caso específico, de que no se pueden poner de acuerdo un grupo de 30 productores entre sí para tener una postura común, bueno, esto yo también lo veo a nivel de las organizaciones, de organizaciones ya de la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento de Trabajadores Excluidos de la Rama Rural, el Frente Agrevita, hay como, en el Cinturón Hortícola Platense hay como 4 o 5 organizaciones que todos se consideran agricultores familiares, que todos tienen los mismos, más o menos los mismos planteos y las mismas demandas, y sin embargo es muy difícil que articulen acciones, y para mí esto es lo que termina generando, ¿no? La falta de articulación para demandar, bueno, para mí genera esto, de que bueno, si el Estado, si las instituciones estatales pueden, bueno, se hacen, no lo hacen, no responden a esas demandas, responden a otras demandas de actores con más fuerza, como se ve en mi caso. Pero bueno, no sé si me quedó algo. No, creo que no. Nada, gracias de nuevo, gracias por estar acá conectados en esta situación tan atípica, y por haberme leído y por sus comentarios. Por supuesto me gustaría, cuando esto vuelva a la normalidad, encontrarme con cada uno y poder, porque me imagino que deben haber visto 1000 cosas. Me dicen estas, me hicieron el predictamen, pero a mí me sirve un montón que los 3 son geógrafos y que yo estoy tratando de incorporar esta mirada, así que me encantaría, si todos quieren. Bueno. Gracias, Valeria, fue un placer. Nos está corriendo el tiempo, tenemos que cerrar a las 3, faltan menos de 15 minutos. ¿Le podemos llamar a Esteban para que nos indique sobre la elaboración del dictamen? Ahí le estoy escribiendo. Dale. Bueno. Y entonces creo que él te va... sí, él me pone en espera y después... Claro, ¿no? Ahí le avisé, pero bueno. Listo. A ver. Sí, creo que ahí está. Bueno, ¿cómo anduvo todo? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, te vamos a pasar, Valeria, a sala de espera virtual. Dale. Te avisamos por mensajito, por WhatsApp. Dale. ¿Sí? Vale. Perfecto. Listo. Bueno, profes, no hay un modelo para hacer el dictamen estricto, pero en general es el encabezado con el encuadre espacio-tiempo. Ahí lo único que les vamos a pedir es que aclaren que estamos por videoconferencia. Y luego, bueno, suelen ser observaciones sobre la exposición, sobre la respuesta a los jurados, sobre la tesis en general. Eso lo manejan ustedes con mayor libertad, ¿sí? Una pregunta, Esteban, ¿hay que redactarlo ahora en estos 10 minutos? ¿O se puede seguir redactándolo, por ejemplo, por mail entre los 3? Primero, tienen un poco más de tiempo. No es que les voy a cortar la comunicación. Porque Bernardo tenía una actividad a las 3 de la tarde, creo. El horario esto lo habíamos puesto por eso, me parece. Eso me acuerdo. También ahí les abro la opción de que también el profesor, si tiene que retirarse, pueda hacerlo y ustedes continúen conectados y después se lo pasan al profesor para ver si él tiene algo más que agregar, a lo mejor, y yo no tengo, la Secretaría no tiene apuro en recibir el dictamen, pero a lo mejor sí, bueno, redactar, incluso ahora de inmediato no importa el formato, pero sí a lo mejor para leérselo a la tesista, digamos, ¿no? Bien. Así que en ese sentido, si profesor Fernández usted tiene que en algún momento partir, bueno, lo hace y los profesores se quedan conectados y después se lo envían, si les parece bien. Yo pienso que tenemos 10 minutos, podríamos hablar algo en ese tiempo para que tenemos las referencias para escribir el dictamen. Charlen tranquilos. Yo lo mismo, me voy a apagar
y ustedes me avisan por mensaje, digan. Una cosa que ayudaría, porque, digo, para elaborar el dictamen, a veces cuando uno está de manera presencial, ¿me escuchás? Sí, sí, claro, claro. Cuando estamos de manera presencial, uno a veces utiliza los predictámenes para elaborar el dictamen final. Entonces, no tenemos los dictámenes de los demás. Digo, por ahí si se circulan, sobre esa base podríamos construir el dictamen final. Bueno, yo se los puedo mandar por mail ahora. Claro. Los busco, voy a tardar algunos minutos seguro, porque tengo que entrar a otras redes, pero los busco y se los mando No. por Pero mail. como dije, ahora podríamos aprovechar estos 10 minutos Para charlar. para conversar sobre la evaluación final, Háganlo. comunicarle eso a Valeria y después lo terminamos de redactar entre ustedes, También. ¿no? Sí. Bueno, yo por lo pronto me apago y les paso por mail los dictámenes, ¿sí? Sí, Listo. perdóname, Diga. falta el dictamen de Bernardo, no lo tiene Valeria. Te digo porque vos le pasaste los otros dictámenes, pero el de Bernardo no lo tiene. Y Sí, justamente le interesa. lo que pasa es que muchas veces, digamos, no es que están obligados a hacer una devolución. A veces nos informan que la tesis está aprobada sin mayor devolución y a veces los profesores nos hacen un dictamen No, aparte. bueno, te digo para que se lo pases si lo tenés, porque le va a ser muy útil. Entiendo. Sí, Bueno, yo envié el lunes los dictámenes. ¿Usted recibiste? ahora de memoria no sé decirle, pero busco si efectivamente es así, yo se los reenvío todos al mail donde nos comunicamos. ¿Sí? Está bien. Listo, bueno, charlen tranquilos y yo ahora les envío el correo. Perfecto. Muy bien. Yo quería hacer un Gracias. comentario muy breve, pero dado que Bernardo se tiene que ir, no sé, prefiero no hacerlo. Bernardo, vos tenés que irte a las 15, bueno, no sé, es la misma hora, ¿no? No, es una hora menos. No, Así yo pienso que yo puedo me retrasar uns 10 minutos. bien. Ah, bueno, O sea, tenemos unos 20 minutos entonces. Sí. Entre los 10 que quedan para